Bienvenidos al podcast Arqueología y Comunidades Indígenas. Somos Meli, Orne y Anika, estudiantes avanzadas de antropología. En el episodio anterior definimos qué era la arqueología y la bioarqueología y discutimos para qué sirven estas disciplinas y por qué son políticas. Hoy vamos a hacer un poco de historia, así como también un repaso por el estado de las leyes en cuanto a la cuestión indígena. Para empezar, les queremos decir que en América y en nuestro país se invisibilizó y negó la presencia de los pueblos indígenas. Todo esto a partir de la conquista de sus tierras y de la conformación del Estado Nacional. Se construyeron y difundieron imágenes nacionales, que son discursos que apelaban a una identidad nacional en la cual estos pueblos no tenían lugar. Por ejemplo, allá por fines del siglo XIX se decía que Argentina era un país europeo, poblado únicamente por blancos. Y se dice que todos bajamos de los barcos. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Yo por mi parte nunca me subí a un barco, no sé ustedes. Bueno, como decíamos en el primer capítulo, la arqueología no estuvo ajena a todo esto. La disciplina se construyó como el conocimiento sobre el pasado de otros, excluidos de la historia oficial. Los investigadores no solo se adueñaban de los hallazgos arqueológicos, sino que sus investigaciones no tenían en cuenta a las comunidades indígenas, que se encontraban en contacto con estos, cuyos saberes eran igualmente importantes y necesarios que los académicos. ¿Y en Córdoba pasó lo mismo? Sí, la colonización y la fundación de la ciudad sobre territorio indígena implicaron la conquista de los pueblos y la apropiación de sus tierras. Tanto las disciplinas académicas como el Estado ejercieron el poder de nombrar, definir y contar su historia, estableciéndose como las únicas voces autorizadas para hablar del pasado. Un ejemplo de estos discursos de negación fue la frase que dijo el ex gobernador de la provincia de Córdoba, Eduardo César Angelot, para la conmemoración de los 500 años de la conquista de América en 1992, en donde afirmó que en Córdoba no hay indios. Y esa no es una frase suelta que se quedó como un recuerdo, ya que en realidad los medios de comunicación le han repetido este discurso hasta el cansancio. Lo cual sabemos que no es así. En Córdoba, por ejemplo, hay un número aproximado de 40 comunidades indígenas. Toda esta situación comenzó a revertirse con esta conmemoración. Los pueblos indígenas comenzaron a organizarse y a luchar por sus derechos. Así, con la reforma constitucional del 94, se reconoce la preexistencia indígena anterior a la conformación del Estado-Nación. Claro, otro ejemplo se refleja en el concepto de patrimonio, utilizado por el Estado y por las leyes que lo regulan. Por ejemplo, la Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico lo define como las cosas o restos de cualquier naturaleza que puedan dar información sobre los grupos que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta tiempos históricos más recientes. Además, también establece que estos bienes son de dominio público del Estado Nacional, provincial o municipal, según en donde se encuentren. Pero no nombra a las comunidades indígenas y tampoco menciona los mecanismos que éstas deben seguir para realizar sus reclamos o cómo los museos deben operar en cuanto a estos. Si bien algunas leyes no se adecúan aún a las cosmovisiones indígenas, muchas de ellas han sido impulsadas a partir del crecimiento de las demandas de participación de estas comunidades para empezar a ser ellos mismos quienes cuenten su propia historia. La práctica arqueológica, la cuestión de los derechos indígenas y el patrimonio han experimentado muchos cambios a través del tiempo. Y sobre el tratamiento de los restos humanos, ¿qué se puede decir? Bueno, podemos decir que los restos óseos humanos ya no forman parte del patrimonio arqueológico. No son vistos como cosas o como piezas de museo. Y a la hora de realizar una exhumación o de estudiarlos, debe contarse con el consentimiento expreso de las comunidades vinculadas a estos restos. Por ley nacional no pueden ser exhibidos públicamente. Debe consultarse al Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la provincia en el caso de realizar investigación sobre ellas y deben ser restituidos o devueltos según haya sido el contexto de la exhumación, si es que las comunidades los reclaman. ¿Y eso aplica para todas las provincias? Y te diría que no. En el conversatorio había miembros de las comunidades que nos comentaban esto, que si bien hay conflictos actualmente, en Córdoba se ha avanzado mucho en el tema de leyes. Consideran que la ley 10.316 de creación del registro y del Consejo de Comunidades Indígenas de la provincia de Córdoba es un logro de las comunidades. Pero en la práctica no todas estas leyes se cumplen o son tenidas en cuenta por los arqueólogos, y varios siguen pensando hoy al patrimonio con una visión antigua, que no se acomoda a lo que pasa actualmente. Pero o sea, ¿por qué a mí me tendría que importar el patrimonio? Por ahí alguien que nos está escuchando no tiene nada que ver con la universidad o la investigación
discusión y se está haciendo esta pregunta. Bueno, para empezar, el patrimonio es una marca del pasado que existe en el presente. Nos enseña mucho sobre cómo se vivía en otras épocas y nos sirve para contextualizar nuestro presente y darle sentido a nuestras situaciones de vida, actuales como futuras. Es una gran fuente de conocimiento, así que es importante que la cuidemos. Además, en Argentina pasa algo particular, porque por ley el patrimonio arqueológico le pertenece al Estado, pero la responsabilidad de cuidarlo recae sobre todos los habitantes de nuestro país. O sea, yo tengo la obligación de procurar que el patrimonio se conserve y también tendríamos que dar aviso a las autoridades pertinentes si nos enteramos de que este está siendo destruido en algún lugar o por alguien. Existe entonces una obligación legal de protección del patrimonio y también una más moral, donde lo importante es conservar las huellas de la historia. Y entonces, ¿qué visión del patrimonio deberíamos tener? Y una que no involucre solo a los expertos, sino también a las comunidades y actores sociales que se vinculan con el patrimonio de manera activa. Además, este debe ser gestionado de forma colaborativa. Totalmente. Bueno, me parece que este episodio está llegando a su fin, pero podemos decir que, así como la arqueología contribuyó a la invisibilización de la cuestión indígena, también ayudó un poco a visibilizarla, acompañando las luchas de las comunidades. En el próximo episodio hablaremos un poco acerca de la arqueología pública y cuál es su importancia. ¡Hasta pronto!